Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Alborán TV. Hoy nos embarcamos en un viaje a la mitología griega. Queremos entender cómo explicaban ellos mismos sus orígenes y nos vamos a centrar en una conexión muy interesante, la del gran héroe Heracles, Hércules para los romanos, y los dorios, que son conocidos sobre todo, por ser los ancestros de los espartanos. Estamos en un momento clave, la transición de la edad del bronce a la edad del hierro, la llamada Edad Oscura. Un periodo de cambios enormes. Sí, y es increíble que gracias al lineal B, a esas tablillas micénicas, sepamos que ya hablaban griego en la Edad del Bronce. Una forma arcaica, sí, pero conecta directamente con los griegos clásicos. Hay una continuidad. Pero, claro, la Grecia clásica no era una nación unificada. Ni mucho menos. No, eran tribus distintas. Jonios, eolios, aqueos y los dorios. Cada uno con sus polis, sus culturas. Hoy vamos a ver cómo los dorios, y en concreto Esparta, usaban el mito para contar su propia historia. Y se legaba nada menos que a Heracles. Exacto. Y para entender eso, pues tenemos que empezar por su padre, por Zeus. El rey de los dioses. Su historia es fundamental, claro. Hijo de titanes, Cronos y Rea. La titanomaquia, esa guerra cósmica. Y luego la mitología habla de las edades del hombre, ¿verdad? Oro, plata, bronce. Por siempre, luego una edad de los héroes, que es donde situamos a Heracles. Y finalmente la edad de hierro, que era la suya, la de los griegos clásicos. Y es interesante, cómo estas edades eran una forma de narrar la condición humana, sus cambios. Una especie de filosofía de la historia mítica. Algo así. Fíjate, la edad de bronce del mito, tan violenta, quizás es un eco de ese final turbulento de la civilización micénica, allá por el 1200 a.C. Un nacimiento ya está marcado por el destino, por los dioses. Hijo de Zeus y Alcmena, una mortal. Y una profecía de Zeus que decía que el siguiente descendiente de Perseo reinaría en lugares clave. Como Argos, Pilos, tierras que luego se asocian a los dorios, precisamente. Pero ahí entra Hera, la esposa celosa de Zeus. Claro, maquinó para que Euristeo, primo de Heracles, naciera antes. Y así Euristeo se convirtió en rey. No Heracles. Qué curioso, cómo el mito ya establece esa tensión, esa injusticia inicial. Heracles destinado a reinar, pero subordinado. Totalmente. Y tras su muerte, la cosa no mejora para sus hijos, los Heráclidas. Los Heráclidas sí. Euristeo los persigue, los exilia. Y buscan refugio. Y aquí es donde entra otro gran héroe. Teseo, ¿verdad? El héroe ateniense. Pues sí, según algunas versiones, era amigo de Heracles. Y Teseo, rey de Atenas, acoge a los Heráclidas. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues una guerra. Atenas contra Euristeo. Y al final, Euristeo muere. Ah, vale. Pero los Heráclidas no vuelvan inmediatamente. No, según el mito, pasan generaciones. Hay un lapso de tiempo hasta que, finalmente, consiguen conquistar buena parte del Peloponeso. Ese es el famoso regreso de los Heráclidas. Exacto, el Cazodos ton Heracledón. Un regreso que, suena un poco a justificación de una conquista, ¿no? ¿Hay alguna conexión con la historia, con la arqueología? Pues es una conexión que ya veían los propios griegos antiguos, ojo. Este mito del regreso se suele asociar con la hipótesis de la invasión doria. La llegada de los dorios al sur de Grecia sobre el 1200 a.C., coincidiendo con el fin del mundo micénico. Justo. A ver, hoy en día hay debate entre los historiadores. Algunos prefieren hablar de migraciones más lentas, de asimilación. Pero sí hay cierto consenso en que los dorios, los espartanos, tenían un origen diferente, un dialecto distinto. Sí, eso sí. Y es curioso, porque en algunas tablillas micénicas aparecen unos dori-ge-we. Quizás gente de los bosques. Podría ser un antecedente del nombre dorio. Fascinante. Cómo el mito y la posible historia se entrelazan. Y este es el reto, ¿no? Usar la mitología como fuente histórica. Hay que ser críticos, claro, pero también pensar que historiadores antiguos como Heródoto o Platón leyeron cosas que nosotros hemos perdido. Se basaban en Homero o en tradiciones orales. Exacto. Y esos mitos, aunque deformados, pueden contener ecos de realidades pasadas. O, como mínimo, nos dicen cómo se veían a sí mismos. Entonces, resumiendo un poco, los dorios y sobre todo los espartanos construyen un relato que los vincula a Heracles, al mayor héroe. Para legitimar su poder en el Peloponeso. Es una narrativa fundacional potentísima. Y ese mito del regreso encaja, o al menos dialoga, con la hipótesis histórica de la llegada de los dorios. Así es.
Más allá de si fue una invasión literal o no, estas historias eran cruciales para su identidad. Revelan sus valores, sus aspiraciones. Para Esparta, descender de Heracles era clave para su imagen guerrera austera. Fundamental. Les daba un pedigrí heroico incomparable. Y esto nos lleva a una última reflexión. Sabemos que los romanos, por su parte, se consideraban descendientes de héroes troyanos, ¿no? Eneas y compañía. Sí, contemporáneos de esa misma edad de los héroes de Heracles. Entonces, si tanto griegos como romanos creían descender de héroes de esa época mítica, ¿cómo pudo influir esa creencia compartida en un linaje heroico en la propia identidad romana y en su relación con Grecia? Esa mezcla de admiración, pero también de rivalidad y conquista. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo esa autoimagen heroica moldeó su visión del mundo y su interacción con el legado griego que tanto admiraban como superaban? Da para pensar, desde luego.